El castillo de Edimburgo domina la perspectiva de la capital de Escocia, que es también su ciudad más antigua. Edimburgo, a 650 kilómetros al norte de Londres, es también una de las ciudades más hermosas y más visitadas de toda Europa. El castillo ha presenciado sitios, invasiones enemigas, luchas de poder, encarcelamientos y muertes. Se perdieron muchas vidas en la pelea por mantener el orgullo de este gran símbolo de Escocia. La rica historia del castillo de Edimburgo, su increíble ubicación y la gran variedad de cosas para ver y conocer lo colocan en el puesto número 8 de los 10 mejores castillos y palacios de Gran Bretaña. El orgullo de Escocia. Las joyas de la corona escocesa se guardan en una bóveda de seguridad en el castillo de Edimburgo. La corona, la espada y el cetro que se usaron en las distintas coronaciones de los reyes de Escocia tienen 500 años de antigüedad. Han sobrevivido guerras, invasiones y capturas en manos de los ingleses y ahora se encuentran a salvo en el corazón del castillo. El relato de su dramática historia se halla retratado en esta exposición. Hace 400 años, las joyas de la corona fueron dañadas, reparadas y restauradas por artesanos escoceses. Pero en el medio de esta gira mágica e histórica, hay un misterio sin resolver. ¿Por qué estos artesanos del siglo XVI se parecen tanto a John Lennon y Paul McCartney? Tal vez el travieso fabricante de maniquíes se estaba divirtiendo un poco. Hoy el visitante puede imaginarse cómo era el castillo hace 450 años, durante la época de María, reina de Escocia, la romántica y trágica reina de los escoceses. María dio a luz en este humilde cuarto del castillo, el 19 de junio de 1566. Su hijo se convirtió en el rey Jacobo VI de Escocia, y después de la muerte de la reina Isabel de Inglaterra, también heredó el trono inglés y se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Desde hace 150 años, los turistas se sorprenden con el disparo de cañón que indica la 1 de la tarde. Este disparo daba la hora correcta a los marineros y al pueblo de Edimburgo en una época en que pocos podían comprarse relojes. El castillo de Edimburgo, uno de los castillos más imponentes del mundo y también uno de los más seguros. Aún pueden verse los calabozos que se usaron durante años para encarcelar a miles de prisioneros. Pero hubo un prisionero demasiado importante como para enviarlo a los calabozos, Alejandro, duque de Albany. Hace 600 años, su hermano, el rey, mandó arrestarlo por conspirar contra él. As part of the nobility, in fact, being brother of the monarch, he'd been confined in the royal apartments here in Edinburgh Castle, in relative comfort, much similar to the room we're standing in here today. El duque podía comprar artículos de lujo. Un día ordenó 2 barriles del mejor vino francés y en uno de los barriles encontró una advertencia de sus amigos que le decían que su vida corría peligro. El duque invitó a sus guardias a compartir el vino con él. And then once they were drunk, they attacked them, killed them, and threw them in the huge oak fireplace where they fried in their metal breastplates. And as they were quietly cooking away, the smell of roasting beef throughout the castle, he got the rope out and threw it over the side to lower it down the castle wall. El duque de Albany mandó a su paje primero, lo cual fue una buena idea. La cuerda era demasiado corta y el duque escuchó un grito. La levantó, le agregó una sábana y luego bajó por ella. Al pie de los muros del castillo de Edimburgo, el duque encontró a su paje con una pierna rota. Lo cargó sobre un hombro y lo llevó con él hacia la libertad. A continuación, recorreremos 950 kilómetros hacia el extremo sur de Inglaterra, el monte St. Michael, una isla en la región de Cornwall.
Este castillo tiene una de las mejores ubicaciones y está cubierto de mitos y leyendas celtas. Por su belleza y ubicación incomparables, el Monte Saint Michael es el número 7 entre los 10 mejores castillos y palacios de Gran Bretaña. El Monte Saint Michael es el legendario hogar de Jack, el matagigantes, que asesinó al gigante que aterrorizaba a la gente de estas tierras. A very brave local Cornish boy rowed his boat out to the mount one evening and the whole night through dug a deep pit. When the morning sun rose, Jack went to the far side of the pit and blew his horn as loud as he could. The giant was awakened and rushed down the hill, but with the morning sun in his eyes, he could not see the pit into which he fell, and the giant was killed. Hoy día en el Monte Saint Michael aún puede verse el pozo al que cayó el legendario gigante. Y cerca de allí está la piedra que se dice una vez fue el corazón del gigante. El Monte Saint Michael está unido a Curnells por medio de una calzada elevada. Pero con la marea alta se pierde la comunicación con el pueblo de Marazion. Con frecuencia y a lo largo de los años, Marazion ha tentado a los habitantes del monte a cruzar la calzada para beber un par de tragos. Pero para volver hay que tener cuidado con la marea. Los incautos turistas de hoy enfrentan el mismo peligro. Uno de los primeros dueños del Monte Saint Michael trató de vencer a la marea que se acercaba mientras iba camino a casa. Pero llegó demasiado tarde y se ahogó junto con su caballo. Una vez hubo una aparición de San Miguel y desde entonces se convirtió en un lugar de peregrinaje. Hoy los turistas pueden subir por los antiguos escalones que usaban los peregrinos hasta el monasterio, en la cima de la colina. Hace años, los monjes que rompían las estrictas reglas monacales eran severamente castigados. Debajo de la capilla hay calabozos. Los monjes eran encarcelados allí para que las plegarias que escuchaban encima de ellos los alentaran a abandonar el camino del pecado. El castillo Stirling es un símbolo del espíritu de Escocia. William Wallace, corazón valiente, peleó por el control de esta fortaleza que está a 720 kilómetros de Londres. El castillo de Corazón Valiente, teatral, histórico, encantado, ocupa el 6º puesto en los 10 mejores castillos y palacios de Gran Bretaña. Dentro de los muros del castillo de Stirling hay un monumento en homenaje al gran héroe nacional escocés. William Wallace es una figura histórica sombría, pero hay dos certezas sobre él. Nunca lo llamaron Corazón Valiente y no se parecía a Mel Gibson. Mel Gibson showed William Wallace as your stereotypical Scotsman as he's seen today. The kilt, the long hair. William Wallace was nothing like that. Entonces, ¿cómo era? Así era William Wallace en realidad, no como Hollywood nos hizo creer que era. En 1297, William Wallace intentó recuperar el castillo de Stirling, que estaba bajo el dominio del rey inglés Eduardo I. En la batalla de Stirling Bridge, Wallace peleó contra un ejército que doblaba en número al suyo. Mientras cruzaba el puente, logró dividirlo en dos más pequeños. Hubo muchas horribles muertes durante la batalla, pero la más terrible de todas fue la del tesorero del rey, Hugo de Cressingham.
The skin was flayed from its body, it was turned into leather, and then it was used for various objects, wallets, sword sheaths, even bits of paper, on which the news of the victory of the Battle of Stirling Bridge was then written and sent around the country. La victoria de la batalla de Stirling Bridge hizo que el nombre de William Wallace fuera recordado aún 700 años después de su muerte. En Stirling, la niebla del amanecer inunda al valle debajo del castillo, creando una atmósfera fantasmal. Después de 8 siglos de batallas y muertes, mucha gente cree que por lo menos uno de esos muertos recorre el castillo convertido en fantasma. Muchos aseguran haberlo oído o visto. Un día, Gary Darcy, el cuidador del castillo, estaba cerrando las bóvedas y en ese momento se apagaron las luces y la escalera se sumió en la oscuridad. I suspected it was somebody playing a trick on me, so I stood at the top of the staircase here and listened to hear for voices so I could find out who it was. I didn't hear any voices, but what I did hear was footsteps coming up the back of me. Now, having checked the tower, I knew that there was nobody down there. As the footsteps approached the back of me, I turned around and there was no one there. The hairs on the back of my neck stood up and it just felt, it just didn't feel right, and I just had this sense and this urge just to leave. Gran parte de la historia de Stirling es oscura, pero tuvo sus momentos de claridad. El castillo de Stirling ha presenciado uno de los primeros intentos que hizo el hombre para poder volar. Este increíble incidente sucedió hace 500 años bajo el reino de Jacobo IV de Escocia. El rey había contratado a un científico, John Damien, para que intentara transformar el metal base en oro. Damien was a bit of a mad scientist. There would be lots of bangs and whizzes and things going on from his laboratories which would impress people to actually think that he was actually doing something. Como no consiguió el oro, Damien buscó la aprobación del rey de otro modo. Construyó un par de alas gigantes utilizando trozos de madera, plumas de pollo y cola. Ante la presencia del rey, el embajador francés y toda la corte escocesa, Damien anunció que volaría desde el castillo de Stirling hasta Francia. He jumped. Now, for a moment, he may have hung in the air like a bird of prey would hang, but then, with the grace and dignity of a stone, he then flew straight vertically downwards.